Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle una vez más en la edición nocturna. Su servidor Andrés Ramírez Fernández estará con ustedes durante este espacio informativo. Una de las noticias del día: toda la zona del Caribe permanece en este momento en alerta amarilla debido a la influencia del empuje frío número 4 que provocó, escuche bien usted, 80 incidentes en toda la vertiente. Expertos señalan que la influencia del fenómeno al norte del Mar Caribe se mantendrá con vientos alisios acelerados en toda América Central. Como resultado se prevén ráfagas de viento y un constante aumento de humedad, principalmente para el Caribe. Estas lluvias se han registrado desde la noche de este miércoles, las cuales ya han provocado una saturación de suelos y presentado inundaciones y crecidas en ríos y quebradas. Entre las zonas más afectadas están los cantones de Sarapiquí, Guapiles y Guásimo, donde las lluvias no han cesado. Y así cada 2 años se está llenando aquí. El año pasado, por este mes de diciembre, el mes de diciembre nos fuimos a pique, aquí. Pero hoy, digamos, está comenzando a llenar. Pero cuando esto se llena, aquella casita se va a pique ahí. Sí, claro, quedan aislados. Unos inundados y otros aislados, porque los aislados porque no pueden salir. Porque si la municipalidad aquí construyera un metro más de material, esa gente podría salir fácil. ¿Ves? Pero nunca lo hacen, ¿no? La saturación de los suelos se presenta con un aumento importante en las cuencas en los alrededores de Pocosí, Siquirres y Matina, con valores arriba del 95%. El Cantón Central de Limón también ha sido de los más afectados, con más de 60 viviendas con daños por el nivel del agua. Afectaron viviendas y carreteras en comunidades como El Embaco, Barrio Limoncito y Cieneguita del Cantón de Limón. Según los reportes, este tipo de anegaciones fue principalmente provocado por el colapso del sistema de alcantarillado y el desbordamiento de la quebrada Chocolate. Debido a la incidencia del empuje frío 4, es que la Comisión Nacional de Emergencias determinó elevar la alerta amarilla para todo el Caribe y la zona norte, y verde para el Valle Central y el Pacífico Norte, ya que se prevé que el efecto sea incluso durante el fin de semana. Esto por el aumento de lluvias y vientos. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, la influencia del empuje frío número 4 va a traer más humedad para el país y se prevén ráfagas de vientos. Según la información emitida, se esperan más lluvias en la zona norte y el Caribe y en menor intensidad para el Valle Central. El llamado de los expertos es a mantenerse alerta en caso de que viva en zonas propensas a inundaciones y tener siempre referencia del aumento de los niveles del agua. Y sobre este tema nos enlazamos en directo con Rebeca Morera, experta del Instituto Meteorológico Nacional. Doña Rebeca, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Hablemos de las lluvias, específicamente lo que está generando esta alerta amarilla. Buenas noches y ampliamos sobre el tema. Adelante. Muy bien, tenemos el paso del empuje frío número 4 sobre el norte de Centroamérica y el Mar Caribe, y esto está originando un aumento importante en la presión atmosférica, y con ello se aceleran los vientos alisios hacia nuestro país. Entonces, estos vientos alisios que vienen desde el Caribe, incursionan al territorio nacional, favorecen el transporte de humedad que tenemos desde el lado del Caribe, que es abundante, y eso se traduce en cobertura de nubes y también precipitaciones, particularmente en la provincia de Limón y la zona norte, donde desde el día de ayer pues están manifestando condiciones muy lluviosas, lluvias, aguaceros, inclusive con tormenta eléctrica, y bueno, y que también el arrastre del viento ocasiona que no solamente se queden en esos sectores las precipitaciones, sino que también se extiendan a otros puntos del país como lo son el Valle Central y también en partes montañosas principalmente. Claro. Rebeca, ahora, si hablamos de los vientos específicamente, porque hemos sentido los famosos vientitos navideños, pero que cada vez corren con más velocidad. No sé si tienen el dato ya de cuál ha sido la ráfaga más fuerte, por ejemplo, durante el día. Bien, cuando tenemos ese tipo de sistemas que son habituales en esta época, ¿verdad? Inician ya en el mes de noviembre, pues ya es perceptible, ¿verdad? Este patrón de vientos, si es por el aumento en la presión atmosférica o estos sistemas que se trasladan desde el Golfo de México hacia el Atlántico, pues generan que se eleve la presión atmosférica y por tanto haya un predominio de vientos alisios hacia nuestro país. Y como le decía, sí es algo muy habitual dentro de esta época, ya, ¿verdad? Ingresando a la época seca en varios puntos del país.
Otros sectores todavía se mantienen en la transición de la época lluviosa a la seca. Caso contrario pasa en la región Caribe y la zona norte, donde más bien este periodo es donde tenemos mayor recurrencia de precipitaciones. Y bueno, sí se espera, ¿verdad?, que en ocasiones pues estos vientos estén mucho más acelerados debido a sistemas, en este caso en el empuje frío número 4, y sí es una condición que también hacia el día de mañana pues tiende a mantenerse fuertes ráfagas de viento, los cuales se perciben principalmente en el Valle Central, también hacia el Pacífico Norte, inclusive el día de hoy pues fueron los sectores montañosos de dichas regiones donde las ráfagas fueron bastante altas. Estamos hablando que estas ráfagas oscilaron como máximas entre 85 hasta 91 kilómetros por hora, como por decir puntos, ¿verdad?, hacia el volcán Turrialba, hacia el volcán Irazú, también el norte de Guanacaste, el volcán Orosi, también la cruz de Guanacaste, que hablaba del norte de Guanacaste. Son sectores donde sí estas ráfagas son bastante altas. En San José y bueno, también en otros puntos del Valle Central, sí estas ráfagas fueron o alcanzaron los 62 kilómetros por hora, y sí es una condición que puede mantenerse todavía el día de mañana debido a este sistema frontal que está transitando sobre el norte de la región y ocasiona pues este patrón ventoso hacia nuestro país. Claro, doña Rebeca, aprovecho, usted tiene unas imágenes allá atrás que están como en celestito, tiene un colorcito. ¿Esto qué representa? Estamos hablando de la nubosidad, de las lluvias. ¿Cuál es la condición que están ustedes reflejando ahorita? Para que nos explique. Ok, tenemos dos situaciones en particular ahí, se ven dos situaciones, ¿verdad? Una es el patrón de los vientos y otro también es un celeste que vemos en la pantalla a mis espaldas, es la cobertura de nubes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una secuencia de imágenes que datan desde 2-3 horas anteriores, donde la nubosidad fue mucho más abundante en las primeras horas de la tarde, que favoreció, ¿verdad?, que ingresara al territorio nacional, favoreciera episodios lluviosos, los más fuertes hacia el Caribe Norte en particular, y bueno, que también se extendiera hacia el Valle Central y que en San José también se presentaran lluvias, inclusive con fuertes ráfagas de viento. Pero sí, ya al final de la tarde de hoy, por ejemplo, ya esa cobertura de nubes fue disminuyendo en gran parte del territorio nacional, pero no se descarta que durante la noche y hacia la madrugada de este viernes nuevamente estas condiciones nubladas y de lluvias estén presentes principalmente en la provincia de Limón y la zona norte. Rebeca, muchísimas gracias, muy amable y muy buenas noches. Seguiremos pendiente en estas condiciones de las alertas. Continuamos. Un hombre de apellido Rodríguez Caravaca falleció luego de un intercambio de disparos donde se vio involucrada la hija de Pecho de Rata, ella la protagonista. Según el reporte del OIJ, minutos después de las 2 de la mañana, los 3 sujetos llegaron armados y encapuchados a la vivienda de López. Dentro de la casa estaban un hombre y una mujer. El hombre se percató de su presencia mientras intentaban ingresar, sacó un arma de fuego y se produjo la balacera. Vean ustedes las imágenes de esta situación. Uno de los sospechosos resultó herido y falleció en el sitio, a unos 25 metros de la vivienda. Los otros 2 ingresaron a una zona boscosa. A uno lo capturaron y el otro logró escapar. A Rodríguez le encontraron 3 impactos de bala en su cuerpo, 2 en el pecho y 1 en el glúteo. Fuentes policiales indicaron que descartan un posible secuestro, aunque fue la primera versión que se manejó. Se involucra a 2 personas directamente, una, la hija de alias Pecho de Rata, es una mujer de apellido López Tindal, y su pareja sentimental de apellido Cameron González. Cabe mencionar que es un aspecto importante, que por lo menos de momento estamos descartando la hipótesis de un posible secuestro. En una embarcación, 2 colombianos trasladaban más de 4 toneladas de cocaína. Se trata del mayor decomiso en aguas costarricenses en la historia del país. Tras casi 2 semanas de recorrido, este jueves atracó en Golfito esta fragata del guardacostas de los Estados Unidos. En ella eran trasladados estos 2 sujetos de nacionalidad colombiana. Además, el mayor cargamento de cocaína detenido en aguas costarricenses en la historia del país. 4.346 kilos.
La droga era transportada en una lancha rápida que fue hundida tras la captura. La detención tuvo lugar a 180 millas de la costa frente a Golfito, unos 300 kilómetros. Gran mensaje ante los grupos de narcotráfico de la complejidad y dificultad que tienen por su paso por nuestros mares territoriales. Este nuevo cargamento es el segundo en importancia en la historia del país. Los otros dos fueron hallados ocultos en contenedores que tenían como destino Europa y fueron incautados en Limón. El cargamento está valorado en varias decenas de millones de dólares. Es uno de los golpes contundentes dados al narcotráfico internacional gracias al trabajo conjunto. Este vendría a ser el mayor decomiso en el tema marítimo. Esto refleja el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Seguridad Pública. Sí se han dado algunos decomisos en contenedores, contaminaciones, pero aquí lo importante es que esto no es una acción aislada, sino es de un trabajo programado, planificado y estratégico que se desarrolla desde el Ministerio de Seguridad Pública, que integramos las diferentes unidades y que estamos poniendo a disposición el tema de la inteligencia para conseguir y establecer cuáles son los objetivos que tenemos nosotros. La llegada a puerto del cargamento obligó a realizar todo un dispositivo de seguridad. Participaron la PCD, Guardacostas, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, Unidad Especial de Apoyo, Fuerza Pública, todo bajo la coordinación de marines norteamericanos. En efecto, digamos, mucha gente ha dicho que nuestro guardacostas salió de Draque, más bien todo lo contrario, estamos operando acá desde Golfito, en vez de uno, con dos grupos interceptores, en vez de un buque nodriza de 110 pies, ahora tenemos dos buques nodrizas, ese de 110 más otro de 85, es decir, estamos mejorando nuestras capacidades navales y eso se nota en una mayor incautación de droga en el Pacífico Sur de Costa Rica. El caso se mantiene en investigación para determinar de qué sector de Colombia salió y a qué cartel estaba destinado. Si bien en este momento son 2 personas detenidas, ahorita tenemos que hacer algunas diligencias propias con los detenidos. Aparte de eso, tenemos que realizar el conteo de la droga para tener un número ya exacto. Tenemos que embalarla, garantizar la cadena de custodia y presentarla ante las autoridades judiciales. Según se conoció, la embarcación destruida zarpó junto a otras 2 cuyo paradero es desconocido. Además dejó ver el cambio en rutas implementado por los narcos para tratar de evadir a los... Además dejó ver el cambio de rutas implementados por los narcos para tratar de evadir a las autoridades. Nuestro enfoque, vean qué interesante, mayo y octubre, noviembre son los 2 momentos del año en el que más se solicitan préstamos gota a gota y justamente ahorita se multiplican. En enero vienen los problemas. Rachel Matamoros está en directo con este informe que está arrojando estos datos interesantísimos. Rachel, adelante, buenas noches. Así es, y justamente en estas fechas es donde suelen incrementarse los préstamos gota a gota debido a que muchas familias acceden a este tipo de préstamos ilegales ya que se acercan esas fechas de mayor consumismo. Y además de esto, el nuevo informe también revela que el perfil de las personas que acceden a los préstamos ilegales ha cambiado. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. Un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que los préstamos gota a gota se están normalizando en el país y ya no afectan solo a personas en pobreza o trabajos informales. Hoy alcanzan a perfiles muy variados, aunque siguen concentrándose en las zonas con menos recursos. Regla fiscal vino a dejar a mucho costarricense por fuera del sistema crediticio tradicional. Entonces, al establecer una regla fiscal tan fuerte que hace que si yo le quedé debiendo un almacén de línea blanca, una plancha o una cocina, no puedo comprar una vivienda hasta dentro de 2 años. Eso es absurdo. Lo que hicieron fue generar un mercado que están aprovechando los gota a gota. La penalización del préstamo gota a gota evitó que le prestaran a gente pobre y le cobraran diariamente. Pero los prestamistas ahora están recurriendo a prestarle al mediano empresario, al mediano comerciante, igual con intereses exorbitantes. O sea, la ley ya quedó obsoleta. Estas operaciones suelen sostenerse con células pequeñas, en promedio 8 integrantes. Cuando el deudor tropieza en algún pago, comienza el calvario. Y el problema, además de los altos intereses que tienen,
es que las personas que los prestan suelen ser personas que para cobrar esos dineros los cobran de forma violenta, donde hemos tenido casos de víctimas que han sido extorsionadas, amedrentadas, intimidadas, inclusive personas que han sido asesinadas o que han asesinado a familiares o intentado generarles un daño a su integridad física para intentar, ¿verdad?, de una u otra forma, a través de amenazas, que paguen esos dineros. Pero veamos, las cifras respaldan la alerta. Según la encuesta de cultura financiera de la Universidad Nacional, el 5,3% de la población ya ha solicitado un préstamo de este tipo, especialmente personas entre 35 y 44 años y con secundaria incompleta. Los montos incluso varían entre los 200.000 y 350.000 colones, pero el verdadero golpe viene con los intereses. Además, hay un comportamiento repetitivo. Los reportes tienden a subir entre mayo y octubre. Ha aumentado el préstamo gota a gota en esos días porque primero, octubre está cerca de fin de año, donde la gente gasta dinero y compra dinero, entonces, gasta dinero y rellena sus inventarios. Entonces, la persona que pide el préstamo para consumo pide dinero atenido a que va a tener el aguinaldo y el bono escolar si es empleado de gobierno, o sea, gasta lo que no tiene todavía. Se ha determinado que los motivos por los que se utilizan estos dineros son para atender emergencias o necesidades básicas, como por ejemplo cubrir el alquiler del mes, pagar recibos, atender temas de salud que de pronto son urgentes, compra de medicamentos, entre otros. Solo entre 2023 y 2024 se registraron poco más de 2.000 reportes por extorsiones vinculadas al gota a gota. La mayoría se concentra en San José, aunque el fenómeno alcanza a todas las provincias. Y actualmente, según datos del INEC, más de un tercio de los hogares destina su salario para pagar intereses, una situación que claramente genera preocupación en la población costarricense, y es por esta razón que también le piden a las personas tener cuidado con este tipo de préstamos. Rachel, muy oportuna esta información justo en esta época en la que se incrementan, como ya lo vimos, los gota a gota. Y bueno, tenemos otra información que entregarles en nuestro enfoque. Resulta que muchos permisos que se otorgan para construir aquí en Costa Rica actualmente podrían estar ligados a corrupción. Así lo detalla un informe de la Contraloría, y yo me encuentro con don Jeffrey Naranjo, quien le ha dado cobertura durante el día al tema. Jeffrey, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos hablando de hoteles, desarrollos inmobiliarios, urbanizaciones que necesitan un permiso conocido como viabilidad ambiental, pero ya lo dice usted. Eso es, por ejemplo, como cuando hay bosque, como lo hemos visto en Limón, así. Efectivamente, son permisos que se dan cuando hay un riesgo significativo que puede impactar en el medio ambiente. Sin embargo, ya lo mencionaba usted, la manera en que se están otorgando esos permisos o viabilidades ambientales en Costa Rica es bastante cuestionable, y de hecho la Contraloría General de la República toma 59 expedientes aleatorios, los analiza y encuentra datos preocupantes. Piénsenlo ustedes por un momento, incluso si en su comunidad, en su cantón se han desarrollado proyectos de gran magnitud, la forma en que se obtuvieron los permisos ambientales para esos proyectos y los impactos que puede estar generando en su comunidad es lo que la Contraloría investigó. Vamos a ver, de hecho, en la siguiente información parte de lo que encontraron. Precisamente nosotros nos fuimos a cuestionar a CETENA, la Secretaría Técnica Ambiental, sobre qué responden ante este informe que encuentra tantas falencias, riesgos de corrupción, cómo es que ha llegado a darse esa situación en la institución. Vamos a ver en la siguiente información lo que comentaron al respecto. Luego de revisar 56 expedientes sobre permisos ambientales que otorga la Secretaría Técnica Ambiental, CETENA, la Contraloría General de la República encontró que el 90% de ellos se le daban a constructoras e inmobiliarias, por ejemplo, sin siquiera hacer una visita de campo. Se determinó que se aprobaron viabilidades ambientales a pesar de que los estudios técnicos utilizados correspondían a otros proyectos. Este informe también destaca que el 74% de las evaluaciones de impacto ambiental tenían débiles controles, el 90% se aprobaban sin inspecciones, 60% de las inspecciones planeadas no se hicieron, entre otros fallos. El MINAE también corroboró que en el 2024 se visitaron 292 proyectos, de los cuales 141 presentaban algún incumplimiento ambiental. En ese mismo año se recibieron 94 denuncias por proyectos que estaban afectando el ambiente. Las consecuencias de esto para la población, muchas veces enormes proyectos megaturísticos, construcciones y edificios que podrían estar impactando bosques, nacientes, humedales y ecosistemas.
Setena solo tiene una oficina. Digamos, lo que tiene a nivel de todo el país son algunos compañeros que están regionalizados, ¿verdad? Que atiende, tenemos 2 compañeros regionalizados que atienden la región Brunca, por ejemplo, y la región Guatar Norte. Y los demás pues son compañeros que se ubican aquí en San José, que tienen que trasladarse a los diferentes actividades, obras o proyectos. Este 2025 han habido casos puntuales que reflejan estas cuestionadas viabilidades ambientales. Uno de los más recientes, ¿por qué se dio viabilidad ambiental a la empresa cercana al humedal de Coris en Cartago? ¿O por qué le dieron permisos al relleno sanitario Galagarza en Punta Arenas si había riesgo de emanación de gases? Otro relleno sanitario en Salamá de Osa, donde había alto riesgo de contaminación de aguas, también obtuvo viabilidad ambiental de Setena. ¿Por qué? Noticias Repretel cuestionó a esta entidad. Dijeron que muchas veces no tienen personal para hacer las visitas y les toca priorizar. De que para poder visitar se requiere presupuesto, se requieren otros aspectos, ¿verdad?, para poder realizar las diferentes inspecciones a las actividades, obras o proyectos. En algunas ocasiones, cuando los recursos son limitados, pues tenemos que priorizar, porque tenemos pues más de 1.000 proyectos, ¿verdad?, que se les tiene que dar seguimiento. La Contraloría dio plazos de entre 3 meses y hasta 1 año para que Setena y el MINAE corrijan esta situación. Desde el 2023, un decreto eliminó la necesidad de la viabilidad ambiental en proyectos de bajo impacto, lo cual según MINAE disminuyó hasta en 1.313 el número de expedientes por analizar. Jeffrey, en pocas palabras, para decirlo bonito, a Setena le cuesta hacer su trabajo. Tiene muy poca gente, con solo una oficina y el montón de permisos, es difícil. Efectivamente, y lo que hemos visto en los últimos años es que el presupuesto en materia ambiental, tanto para el MINAE, el SINAC y consecuentemente también para Setena, ha venido disminuyendo y ellos aseguran que tienen muy poco personal. Estamos hablando de únicamente una oficina central y 2 personas que atienden, en este caso en la zona norte y en Guanacaste, las visitas que se deben realizar hacia esos lugares. Lo que pasó en el 2023 es que eliminan la necesidad de la viabilidad ambiental en proyectos de bajo impacto y ellos aseguran que esto aliviana un poco la lista, por así decirlo, de expedientes a revisar, pero en este momento la situación continúa y así lo viene a reflejar la Contraloría General de la República en este informe. Proyectos que muchas veces quedan paralizados, tienen que venir la Sala Cuarta a verificar si efectivamente se está cumpliendo la ley en el otorgamiento de estos permisos ambientales y que en última instancia terminan, Andrés, también afectando a la comunidad donde se desarrollan estos proyectos. Estamos hablando de rellenos sanitarios, complejos hoteleros y también grandes complejos turísticos o inclusive urbanizaciones enteras donde las viabilidades ambientales, la manera en que se otorgaron son en muchos casos cuestionables. Sí, es que él claramente lo dice, no tenemos presupuesto, pero por otro lado la Contraloría da 1 año para corregir ciertas cosas. Tiene que correr contra el tiempo. Así es, les dieron un plazo, en algunos casos algunas enmiendas de estos errores deben darse para el mes de enero, otras en marzo y otras en noviembre del 2026 en la búsqueda de solventar que esta situación no se siga perpetuando. Recordemos que es algo que se viene cuestionando desde hace mucho, inclusive el año anterior se cuestionó al ahora suspendido secretario, quien en ese momento fue la cabeza de Setena, Ulises Álvarez, que en este momento se encuentra suspendido por el caso Comején, que también responde a este tipo de situaciones que viene a evidenciar una vez más la Contraloría en este informe y por tanto pues dan estos plazos en la búsqueda de solventar estas situaciones y que no se sigan dando en nuestro país, al final nos perjudican a todos. Claro. Jeffrey, muchísimas gracias. Muy gracias, amable. Andrés, con todo gusto. Continuamos. ¿Cómo cierra el tipo de cambio? Como habitualmente lo hacemos en la edición nocturna, aquí se lo ponemos en pantalla para que usted tenga ahí el dato. La compra en 492,55, la venta en 498,40 son precios de referencia que siempre tomamos, como debe ser, del Banco Central. La Caja iniciará la vacunación contra la fiebre amarilla la próxima semana. Para recibir la vacunación contra la fiebre amarilla de la Caja, es necesario presentar la cédula de identidad, llegar a cualquiera de las 23 áreas de salud de la Caja, tener entre 9 meses y menos de 60 años, presentar boleto aéreo a Colombia con fecha de viaje entre el 15 al 31 de diciembre.
A partir del 2 de diciembre, la Caja Costarricense de Seguro Social dará inicio a la vacunación contra la fiebre amarilla. Recordemos que esta vacuna recientemente en el mes de octubre quedó incluida dentro de un esquema de vacunación especial. La persona puede presentarse a cualquiera de estos vacunatorios, independientemente del lugar donde viva. Son 23 establecimientos a lo largo y ancho. Cada región tiene establecimientos definidos. Por ejemplo, la región de Chorotega, o lo que es Guanacaste, tiene Santa Cruz, Liberia y el área de salud de Cañas. En la parte de lo que es la provincia de Limón, van a estar vacunando en el área de salud de Limón y área de salud de Guápiles. Lo que es la zona norte del país va a estar vacunando área de salud Fortuna, área de salud Ciudad Quesada. En lo que es la parte sur del país propiamente, área de salud Corredores, área de salud Pérez Celedón. Y después tenemos también el Pacífico Central, que es el área de salud San Rafael y área de salud de Garavito. Luego, posteriormente, tenemos ya una vacunación más centralizada, ¿verdad? Lo que es el Valle Central, donde tenemos 12 áreas de salud que van a estar vacunando en ese momento. La vacuna debe colocarse 10 días antes del viaje. En este caso no aplica si la persona está asegurada o no asegurada, igualmente se vacuna porque hay todo un tema de riesgo, lo establece también la ley y hay un acuerdo de comisión que en este caso los viajeros tienen que estar debidamente vacunados. Dichosamente, Costa Rica no tiene brotes de fiebre amarilla, pero hay un riesgo alto de contagio porque muchos ticos viajan a países en riesgo, principalmente a Colombia. La Caja comenzará a inmunizar con un primer lote de 13.500 vacunas. Luego ingresará una compra de 10.000 dosis y 20.000 dosis más se tienen previstas que ingresen en el 2026. Costa Rica impulsa una nueva era en la protección de su biodiversidad. Autoridades y especialistas de 15 países se capacitaron en una herramienta, una aplicación tecnológica que promete transformar el trabajo de campo para cuidar nuestros bosques. Costa Rica fortalece su liderazgo en conservación con la incorporación de tecnología de punta para el monitoreo de la vida silvestre. Más de 100 representantes de 15 países de América Latina participaron en un taller regional sobre Earth Ranger, una plataforma avanzada que permite vigilar en tiempo real los ecosistemas y apoyar la protección de los recursos naturales. Para nosotros es un lujo estar aquí en Costa Rica, porque Costa Rica es un ejemplo de conservación para el resto de Latinoamérica y bueno, también es muy importante porque para nosotros no nada más es un producto sobre tecnología, sino que también es crear una comunidad que permita compartir información, compartir conocimiento y que nos permita también innovar para conservar. El encuentro reunió a instituciones públicas y organizaciones que gestionan áreas protegidas marinas y terrestres. La aplicación integra en una sola plataforma datos de rastreadores de animales, sensores, cámaras trampa y patrullas de guardaparques. La herramienta permite detectar amenazas como incendios, movimientos inusuales de la fauna y posibles delitos ambientales, facilitando decisiones rápidas y basadas en evidencia. Con este entrenamiento, Earth Ranger se expandirá a todas las áreas de conservación del país, optimizando recursos, coordinando mejor las operaciones y reforzando la protección de los ecosistemas terrestres y marinos. Bueno, y en otros temas, detuvieron a un ingeniero agrónomo en Aguacaliente de Cartago, el cual es sospechoso de abusar y grabar a niñas. Vean ahí las imágenes de la detención de este sujeto. Esto se presentó hoy en horas de la mañana. Según la información preliminar, las menores no se encuentran bajo el cuidado de la madre biológica, quien mantiene un expediente abierto por abandono de menores. Casos que van en aumento, abusos sexuales a menores de edad. Y yo me encuentro a esta hora con don Oscar Valverde Cerros, el director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Don Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Andrés por recibirnos. Gracias, don Oscar. Veíamos información de abuso a menores, si hablamos de violencia a menores de edad, violencia digital, bullying, son casos que lamentablemente han venido en aumento y lo primero que yo le quiero preguntar es si lo que estamos viendo en las calles en términos de homicidios y de droga se traduce al final al seno de la familia, si es ahí donde tenemos la violencia
a menores de edad. ¿Es así? ¿Cómo lo analizan ustedes? Buenas noches. Sí, efectivamente, Andrés. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país. Yo creo que todos y todas no solamente estamos impactados por lo que vemos en las noticias, es que como usted lo dice, nos ha tocado la cotidianidad, en las calles, en los trabajos, obviamente en las comunidades y las familias. Realmente la violencia ha crecido en nuestro país tanto que a veces es como si desconociéramos el país en el que vivimos. Y esto tiene un impacto particular en las personas menores de edad porque son las personas, digamos, más vulnerables en el sentido de que están en una condición de desarrollo y además tienen una condición de dependencia, dependen de las personas adultas. Y lo que estamos viendo es que los indicadores de violencia, que los niños, niñas y personas adolescentes en el país han ido creciendo, incluso la violencia en sus propios hogares. Es decir, los espacios donde deberían recibir protección, amor y cuidado, ya no son espacios protectores, incluso en las escuelas. O sea, lamentablemente incluso ahora oímos hablar de simulacros de balaceras en las escuelas. O sea, son cosas que uno dice, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo se ha roto el tejido social? ¿Cómo se ha, de alguna forma, debilitado los espacios de contención y de protección que están exponiendo a niños, niñas y adolescentes, tanto en el entorno físico como en el entorno digital, a situaciones de violencia todos los días? Exactamente. Don Oscar, voy a pedirle a mi realizador Gustavo Angulo ver una pantalla, una imagen, en donde tenemos algunas estadísticas ya debidamente anotadas de lo que está pasando. De hecho, vamos a verlas a continuación, estas estadísticas, estos números, ahí lo tenemos. 19,000 adolescentes enfrentan violencia digital diariamente. Correcto. Ya me va a explicar usted estos números. 655 delitos sexuales en un año, tomando en cuenta 2024-2025. Esto quiere decir incluso, yo estaba sacando la estadística, si hablamos de que hay 655 delitos sexuales en un año, es casi uno diario. Caso diario que está llegando. Casi. Y de hecho, me voy al primero, 19,000 adolescentes enfrentan violencia digital diariamente. Sacando el cálculo, son unos 791 por hora. Claro. Es decir, empezamos el noticiero, lo vamos a terminar y al menos 791 menores han sufrido la violencia de este tipo. Hablemos justamente y quedémonos en esa parte. Violencia digital. Sí. ¿Qué es y cómo lo están enfrentando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros menores? Bueno, obviamente las personas menores de edad ahora se socializan, se desarrollan en el ecosistema digital. El ecosistema digital no es un espacio negativo, es un espacio que ofrece grandes oportunidades para el aprendizaje, la recreación, incluso la participación. El tema es que como también en los espacios físicos existen riesgos y existen personas que de alguna forma aprovechan ese ecosistema digital para vulnerar derechos de las personas menores de edad. Y efectivamente el dato que ustedes plantean ahí es una estimación que sale del último estudio que hicimos nosotros junto con el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, que reportaron los chicos y las chicas que encuestamos, que fueron 1,200 en una muestra representativa del país, que más o menos 3 de cada 100 reciben todos los días violencia en el ecosistema digital. Si vos extrapolás eso a la cantidad de adolescentes que tenemos, efectivamente nos da un poco más de 19,000 adolescentes que están recibiendo violencia digital todos los días. ¿Qué tipo de violencia? Reciben material de contenido sexual que no están pidiendo. Están personas inescrupulosas, usualmente adultas, digamos, que están contactándolos, seduciéndolos, manipulándolos para de alguna forma establecerse extorsión o abuso sexual en línea o abuso sexual fuera, digamos, del ecosistema digital. Puede haber grooming, puede haber acoso sexual, o sea, pueden haber distintos tipos de delitos. ¿Se toma en cuenta, por ejemplo, los stickers como forma de bullying? Bueno, puede haber, cyberbullying puede existir también, que efectivamente es la misma situación del bullying, solamente que se amplifica porque estamos en un espacio en donde hay muchísimas más personas, la audiencia es mayor y además la situación con la cual se bulea a la persona de alguna forma permanece en el tiempo, no es algo que pasó y listo y ya, pero sí, claro, puede ser una forma de hacer bullying. En el tiempo suyo y en el mío, que no teníamos internet cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Bueno, en mi época ya había, pero jamás teléfonos inteligentes todavía. Pero ahora, incluso veíamos un informe hace un día de estos en la edición acá nocturna, que con stickers se hacen bullying y los muchachos muchas veces entran en depresión por stickers que le hacen sus compañeros. Sí, sin duda, o sea, porque es que digamos, el bullying es una conducta reiterada
e intencionada de hacer daño, ¿verdad? No es una broma esporádica, no es una situación que puede ser incluso a veces agresiva y violenta en respuesta a una situación específica, es realmente la intencionalidad y la reiteración de hacerle daño a una persona y efectivamente pasa en el internet, sin duda, digamos, puede ser desde los apodos, ¿verdad?, que lastiman, que lesionan, que tratan de visibilizar algún defecto, ni siquiera es un defecto, es una característica particular de una persona, ¿verdad?, que lo hace único y irrepetible, como todos nosotros, y de repente de eso lo toman los chicos y las chicas para violentar y vulnerar la dignidad y la integridad de las personas. Entonces sí, claro, eso es parte de la violencia que reciben los chicos y las chicas hoy en día. Claro. En pantalla dice que ustedes lanzan una campaña. Sí. Ya vamos a eso. Fue que se me adelantaron un poquitito. Quiero que me comente de los 655 delitos sexuales contra menores. Dato que me parece muy preocupante. Claro. Realmente, de hecho, es interesante, Andrés, porque de abuso sexual es como si no habláramos, o sea, es como si no existieran. De hecho, hay gente que dice que el abuso sexual es tan monstruoso que preferimos voltear la cara porque no queremos verlo, pero abuso sexual se da todos los días y de hecho las estimaciones internacionales dicen que por cada caso que denuncia, aquí estamos hablando de las denuncias, ¿no? Claro. Por cada caso que se denuncia se estima que más o menos hay 10 casos que no denuncian. Imagínese. Entonces imagínese, multiplique esa cifra por 10. Y el abuso sexual, lejos de lo que los mitos establecen, como que por ejemplo, digamos, es el sátiro, el viejillo que se lo va a llevar, que eso era lo que le decían a uno en tiempos de uno, en realidad el abuso sexual se da en las propias casas, con gente conocida, gente cercana a las familias. Y eso es lo más doloroso, porque los niños y las niñas están creciendo, bueno, primero exponiéndose a una situación que no deberían vivir, pero además crecen en el miedo y viven esto en el silencio, y eso deja secuelas terribles para la vida de las personas. Es quizás de las experiencias infantiles adversas más desgarradoras que una persona menor de edad puede vivir. Claro. Ahora sí, vámonos a la campaña. Campaña de Paniamor, Amá tanto como podás. Amá tanto como podás. Incluso nos habían lanzado ahí algunos videos que los tenemos en pantalla, que es el trabajo que normalmente hace Paniamor con menores. ¿De qué se trata esta campaña, Amá tanto como podás? La Fundación Paniamor obviamente mira esta realidad con mucha preocupación y considera que tenemos que hacer algo. Realmente lo que hemos visto es que se han debilitado los espacios de protección y de cuidado, particularmente empezando por las familias. En este país no tenemos instituciones que trabajen con las familias en general. El Patronato Nacional de la Infancia responde a aquellas familias que ya están vulnerando derechos, pero hay muchas familias que no están desarrollando las habilidades parentales para una crianza respetuosa. De hecho, uno de los datos que usted dio ahora es más o menos el 50% de las personas menores de edad han recibido métodos violentos de crianza, ¿verdad? Y ya está súper demostrado que el método de violencia de crianza deja secuelas en la salud mental de las personas y no necesariamente hace mejores ciudadanos, ¿verdad? Eso es importante señalarlo. Entonces, Fundación Paniamor ha dicho, necesitamos llegar ahí donde nos está llegando, que es a las familias y a las comunidades, y está haciendo un llamado con este lema que nos parece potente y que es casi contracultural, porque en este momento hay demasiado discurso de odio, hay demasiada violencia en todos los espacios, y estamos recordándole a la sociedad costarricense que el amor no es algo abstracto, el amor es cuidado, es protección, es solidaridad. Y queremos hacer un llamado a los empresarios y a las empresarias de este país, a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades que se unan a la Fundación Paniamor para poder llevar una unidad móvil que va equipada con un equipo interdisciplinario para trabajar con familias, con niños y niñas, con adolescentes e incluso con actores comunitarios para fortalecer los espacios comunitarios y familiares como espacios de protección y de cuidado. Para terminar, don Oscar, por ejemplo, si alguien nos está viendo y dice, yo quiero ayudar a que esa unidad móvil, que yo me imagino con una microbusita o un camioncito equipadito, que vaya por las comunidades, yo quiero ayudar, quiero aportar, entonces, ¿qué puedo hacer? Muy bien, efectivamente usted puede entrar a la página www.paniamor.org, ahí van a encontrar la información sobre la campaña. Campaña, ahí sale. Así, sale campaña Amá tanto como podás, aparece ahí las formas en que ustedes pueden sumarse y donar. Aquí lo importante es entender que entre más fondos recaudemos, podemos patrocinar más comunidades y podemos llegar a más comunidades. Son muchas comunidades y familias que lo necesitan. Y la posibilidad de que usted sume una pequeña acción, de repente una pequeña contribución, pero si la sumamos,
podemos realmente hacer una transformación sociocultural que necesitamos. Contribución económica en este caso. Sí, contribución económica. Igualmente con las empresas vamos a trabajar incluso con programas de voluntariado para que se suben al equipo de la Fundación Pan y Amor que va a estar yendo a las unidades móviles. Pero efectivamente la idea es recaudar fondos para poder costear, digamos, los costos operativos que implicarían acercarnos a estas familias y a estas comunidades y poder fortalecer esos espacios de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, vea que ahí nos colocaron la página. Donay, ayúdanos, ahí está el SIMP incluso, 8449-4977. Ama tanto como pueda, gracias a los compañeros que nos colocaron ahí la página que usted puede accesar y ver ahí los datos. Es que me parece, o los datos no, más bien las ayudas. Claro. Y los datos reveladores que repasamos nada más a modo de cierre: 19,000 adolescentes con violencia digital, 655 delitos sexuales y 1 de cada 2 menores recibe castigo físico como forma de disciplina, entre comillas. Don Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que mucha gente se una y que nos hagamos parte de una transformación cultural de un país que realmente sea pacífico y pacifista y seguro para los niños y las niñas. Y más en esta época navideña, digo yo, ¿verdad? Así es, sin donde duda. hay más menores en la casa. También, eso es importante. Que a veces uno diría, bueno, están en la casa, todo bien, y a veces, y lo hemos hecho a veces la acá, casa las es una estadísticas amenaza. muestran lo contrario. Sí. Accidentes, negligencias, maltrato, Correcto. eso es lo complicado. Correcto. Don Oscar, muy amable. Muchas gracias, don Andrés. Muy buenas noches. Don Oscar de la Fundación Pan y Amor, director ejecutivo. Continuamos. Por su sintonía, muchísimas gracias. Su servidor Andrés Ramírez Fernández le acompañó durante esta hora informativa. Que tenga un feliz descanso, que duerma bien. Hasta luego.